En esta ocasión veremos las definiciones básicas con las que vamos a relacionar la simbología, que su origen es en teoría de conjuntos. La simbología que utilizamos en probabilidades tiene su origen en la teoría de conjuntos. Cuando hablamos de probabilidades, hablamos a la vez de eventos, y esos eventos son conjuntos, y para estudiar conjuntos hay toda una teoría. Sin embargo, nosotros vamos a tomar los elementos más importantes para comprender qué son conjuntos y cómo se relacionan con los eventos. Eventos, repito, es el término que utilizamos más, que está asociado con probabilidades, y en su momento también lo vamos a definir, pero para poder llegar a ese punto vamos a iniciar con la teoría de conjuntos y su definición y conceptos más básicos. En primer lugar, ¿qué vamos a entender como un conjunto? Pues de la teoría de conjunto, un conjunto va a ser la agrupación o colección de cualquier tipo de objetos que tienen propiedades comunes. Esa definición nos está dando ya la clave. ¿Cuáles son objetos que tienen propiedades comunes? Primero hay que definir o entender qué es objeto. En matemática, un objeto se le llama a cualquier abstracción que podamos imaginar, que podamos materializar o que solamente la podamos tener de manera abstracta. Por ejemplo, un grupo de personas, una población, es un conjunto de objetos. Aunque son personas, matemáticamente las llamamos objetos por la cuestión de la manipulación teórica que hacemos de ellos. Un conjunto de animales de una granja son un conjunto, o un grupo de animales en una granja son un conjunto. Todos son objetos similares. Por ejemplo, en una granja de pollos vamos a ver muchos pollos. Entonces todos esos cumplen que tienen una propiedad común porque se parecen, tienen las mismas propiedades físicas. Entonces a eso le llamamos conjuntos. Podrían ser niños de una escuela, compañeros de trabajo, estudiantes de una carrera, de una universidad. Entonces todo lo que tenga que ver con agrupaciones de elementos que tienen propiedades similares, a eso le llamamos conjuntos. Pero en matemática lo vamos a abstraer, o sea, lo vamos a pensar de manera más abstracta para englobar cualquier tipo de conjunto, cualquier tipo de objetos, para poder hacer análisis matemáticos o estudios que tengan que ver con sumas, restas, multiplicación, todo esto. En matemática, pues a los conjuntos les llamamos con letras mayúsculas. Por ejemplo, a una población del municipio de Soyapango, si tenemos, por ejemplo, 50 personas que nos interesen y viven en Soyapango, a ese conjunto le vamos a poner, lo vamos a conocer con el nombre A mayúscula. Ese va a ser un conjunto, y puede ser que el conjunto B sea otra población de personas de otro municipio, y así. Si tenemos varios municipios, a cada municipio lo vamos a denotar con una simbología, y vamos a ir utilizando las letras del alfabeto con mayúsculas, A, B, C, D, E, etc. Hasta dependiendo de cuántos elementos tenemos. Si en dado caso se nos agotan las letras del abecedario simples porque estamos trabajando con bastante conjunto, posteriormente podemos utilizar combinación de dos letras o con números. Podríamos decir AA, o pudimos haber nombrado A1 o A2. La idea es poder tener cualquier combinación de simbología para utilizar los nombres con los que vamos a conocer o a identificar un grupo específico.
Por lo general no utilizamos tantos grupos o conjuntos, por lo que las primeras letras del abecedario bastan para poder abarcar todos los que queramos o que sean de nuestra necesidad poder trabajar con ellos. Esa es la notación de cómo vamos a nombrar al conjunto. Pero cuando ya queremos saber si un elemento pertenece a un conjunto, por ejemplo, esta simbología que parece una E, este que está aquí, este es un símbolo que vamos a leerlo como pertenece a, y se utiliza así. Si X fuera un elemento del conjunto A, vamos a decir que X pertenece a A. Pero si X no es un elemento de A, entonces vamos a decir que no pertenece a A, simplemente con pasarle una línea al símbolo. Podríamos pensar, si A son los habitantes de Soyapango que pasaron consulta el día tal en la unidad clínica o en la unidad de salud, entonces esas 50 personas serían cada una de ellas un X1, X2, X3 hasta X50. Pero si tengo otro grupo que son 50, qué sé yo, cuántas, podrían ser la misma cantidad o más o menos, que son pacientes que pasaron consulta en la unidad de salud, pero de mexicanos, entonces a ese le vamos a llamar conjunto B. Los elementos que son del conjunto A pertenecen al conjunto A, pero los elementos del conjunto A no pertenecen a los elementos del conjunto B y viceversa. Si Juan es un paciente de Soyapango y no existe otro Juan en el mundo, entonces ese Juan pertenece al conjunto A, que son los pacientes que pasaron consulta en la unidad de salud de Soyapango. Pero si hay una María, que no existe otra María y solo ella pasó consulta en mexicanos, entonces María pertenece al conjunto B, pero no pertenece al conjunto A, y así sucesivamente. Esa sería la idea de esta simbología. ¿Qué vamos a entender por determinar un conjunto por su extensión? Es decir, que lo vamos a enumerar todos. Aquí este es el nombre del conjunto, A, B, C, pueden haber más. Y para escribirlos, el conjunto se hace así: A igual, abrimos llave, y a continuación de la llave ponemos o enlistamos todos los elementos que pertenecen a A, separado por coma. Y al final, cuando ya los hemos enlistado todos, cerramos la llave. Lo mismo para el conjunto B. A, B, C, D hasta Z, en este caso es el abecedario. El conjunto A son los números del 1 al 5, el conjunto B son las letras desde la A hasta la Z, o sea, las letras del alfabeto. Las letras el conjunto C son las vocales, y así podemos definir cualquier conjunto. Estos conjuntos, como decía antes, podrían ser conjuntos abstractos, pues esos son abstractos porque son construcciones teóricas mentales que nosotros las simbolizamos con esta forma. Es una cuestión ya por conveniencia, pero son abstracciones. Entonces, lo que son conjuntos de elementos materiales, por ejemplo las personas, los animales, las cosas que vemos y podemos tocar. Por comprensión, ¿cómo se podrían escribir estos conjuntos? Esta forma es por extensión, donde listamos todos los elementos, y por comprensión es solamente decir una forma reducida, aunque un poco a veces compleja de comprender. Por ejemplo, el conjunto A lo podemos escribir así: X tal que X pertenece a los naturales y a su vez que esa X está entre los valores 1 y 5. Esta forma matemática es una forma por comprensión.
Hay que tener práctica para poderlos escribir así. Hay que saber también entonces cuáles son los números naturales. Ya lo vamos a ver en su momento. Luego, en el conjunto B, podemos decir X tal que X es una letra del alfabeto. En ocasiones se nos hace posible escribirlo de esta manera. En ocasiones de esta manera. No importa la forma, lo importante es que sepamos abreviar o describir estos conjuntos o estos casos. ¿Cómo podría ser el conjunto C? Pues el conjunto C entonces sería C es igual a X tal que X es una vocal. Eso sería lo que podríamos escribir. Eso es la cuestión de la práctica, la que nos daría la capacidad de poder reducir lo que es por extensión a la forma de comprensión.